Bienvenidos a la patria eterna. Después de pasar por el análisis de futuras rameras, bestias apocalípticas, plagas, el Apocalipsis no podía terminar de mejor manera. Comienza en el capítulo 21 describiendo las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Así como la Biblia comenzó con el Edén original, termina en el Apocalipsis con el Edén restaurado. Y las descripciones de ese nuevo Edén que está en la ciudad de Dios invitan a soñar. Después de la destrucción de la tierra que queda desolada por 1000 años, con los redimidos en la patria celestial, verificando la justicia de Dios al privar a los malvados de la vida eterna, la ciudad de Dios desciende del cielo y se asienta en el monte que Dios se había escogido para sí en la antigüedad y sobre el cual intentó el diablo desalojarlo para reinar él sobre ese lugar. Pero ahora Jesús transforma ese lugar en una gran llanura para hacer descender sobre ella su ciudad eterna. Vemos la descripción en Zacarías 14, el versículo 4. Luego de especificar que Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, Elena de White proyecta entonces el descenso de la ciudad celestial sobre ese lugar. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey, estará sobre el monte de las olivas mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con los hosanas gentiles y las voces de la grande hueste de los redimidos hagan resonar esta aclamación: coronadle, Señor de todos. Tan pronto como él posó los pies en ella, se partió convirtiéndose en una dilatada llanura y es preparada para la recepción de la santa ciudad en la cual está el paraíso de Dios, el jardín del Edén, que fue trasladado al cielo después de la transgresión del hombre. Ahora desciende con la santa ciudad, más hermoso y gloriosamente adornado que cuando fue removido de la tierra. La ciudad de Dios desciende y se asienta sobre la poderosa llanura preparada para este propósito. Así se cumplirá la promesa divina de habitar para siempre sobre ese monte que se había escogido para sí en tiempos de Abraham y sobre el cual intentó el ángel rebelde asentarse en lugar de Dios. Dijo el salmista, porque el Eterno ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Está en Salmos 132, versículos 13 y 14. Juan vio esa ciudad celestial y dijo lo siguiente, usando las palabras del profeta Isaías. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21, 1 en adelante. Porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, dice el profeta Isaías. Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que voy a crear, porque voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. Isaías 65, versículos 17 al 19. Y otra declaración más. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añadió,
escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:4. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, nuevo Edén. Podemos imaginarnos una promesa tan gloriosa, tan grandiosa. Luego resucitan los malvados para que cada cual reciba el castigo en forma proporcional a su maldad. Dice Jesús en el Apocalipsis: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. ¿Por qué los resucita Dios en lugar de dejarlos muertos ya por toda la eternidad? Porque muchos fueron criminales y en este mundo no recibieron el pago que sus obras merecían. Porque el mayor triunfo de un juicio es lograr la admisión de culpabilidad del transgresor. Y esa confesión se las arrancará Dios a todos los malvados, incluyendo al mismo ángel rebelde y a sus huestes. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:11. Podemos ver también Filipenses 2, versículos 10 al 11. En la ejecución final del juicio, nos dice el espíritu de profecía, se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás: ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Pero hay una razón más por la que Dios resucita a los malvados. Es para demostrar que ese acto de resucitarlos no los lleva a un acto póstumo de gratitud por devolverles la vida. Sus corazones no han cambiado. El Espíritu de Dios que menospreciaron, el único poder en cielo y tierra que Dios dispuso para cambiar los corazones, no está con ellos. Y en lugar de arrepentirse, intentan un último y desesperado esfuerzo por apoderarse de la ciudad de Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Apocalipsis 29. Así concluirá el mal con todos los malvados, y la tierra será purificada tanto en su superficie como en la atmósfera, de tal manera que no habrá más llanto, ni muerte, ni enfermedad alguna. Todos los redimidos tendrán acceso al gran árbol de la vida que da su fruto cada mes, y aún sus hojas servirán como antídoto preventivo para la enfermedad, ya que estarán disponibles para la sanidad de las naciones. La expresión esta la encontramos en Apocalipsis 22, versículo 2. Veamos ahora la descripción de la ciudad de Dios, algunos aspectos, porque es muy abarcante este tema. Jesús dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. San Juan 14, versículos 1 al 3. En otras palabras, Jesús deja en claro que si las realidades del mundo venidero fuesen solo espirituales, como enseñaban los griegos, se los habría especificado. Sin embargo, declaró que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Nadie tendrá que pensar a dónde llevar su familia. El Señor tiene todo preparado. Hay un lugar para todos. Pero los redimidos también construirán sus propias casas, evidentemente fuera de la ciudad. Dijo el profeta: edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto,
y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. Isaías 65, versículo 22. Y siendo que cada sábado y cada mes irán a adorar al monte del Señor y a comer el fruto del árbol de la vida que da cada mes su fruto, Isaías 66, 23, Apocalipsis 22, 2. La casa de oro que preparará el Señor será para morar en la ciudad de Dios durante las fiestas y ocasiones de regocijo. La descripción de la ciudad celestial muestra la conexión de la ciudad con la iglesia de ambos testamentos. Mientras que los nombres de las 12 tribus de Israel aparecen en las puertas a través de las cuales el Israel de Dios de todas las edades tendrá acceso, Apocalipsis 21, 12 al 13 y Ezequiel 48, 30 al 34. El mismo fundamento de la ciudad tiene los nombres de los 12 apóstoles para mostrar que sin su testimonio la herencia de los redimidos sería efímera, sin consistencia. En efecto, fue sobre la base del testimonio de Jesús que ellos dieron que la iglesia de Cristo obtuvo el derecho a entrar en la comunión del Israel espiritual y de la ciudad del Cordero. Efesios 2:20, Apocalipsis 21:9. Los 144 codos de altura en la muralla corresponde a unos 65 metros. Esta es una medida significativa si tenemos en cuenta que el diablo y sus ángeles tratarán de tomar posesión de la ciudad después del milenio con todas sus huestes rebeldes en un último y desesperado esfuerzo para destronar al Señor. Siendo que los 144 codos son medida de hombre, esto es, de ángel, Apocalipsis 21, 17. Uno podría suponer que la muralla es aún más alta, ya que el codo de un ángel es más grande que el de un hombre, el que será probablemente el mismo que tendrán los hombres redimidos, según Efesios 4:13 y Filipenses 3:21, donde habla que todos llegaremos a tener la medida de Cristo. El muro de la Nueva Jerusalén parece servir bajo la lupa de la batalla final al concluir el milenio, como un tipo de protección. De hecho, se nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 17. Tampoco entrarán los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, porque tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21, 8. Y hay varios pasajes en Apocalipsis 20 que podríamos leer también. Una vez que se consuma esa obra, las puertas de la ciudad no se cerrarán nunca, porque no habrá noche allí para ocultar a presumibles perpetradores. Apocalipsis 21, 25. ¿Cómo es el muro en relación con los edificios de la ciudad? Están formadas las murallas por altos edificios pegados el uno al otro, al lado del otro. Si este fuese el caso, podría deducirse que la ciudad es equivalente al muro y que la orientación de los edificios y sus puertas y ventanas miran hacia adentro de la ciudad, donde está el trono de Dios y de donde viene la luz. De hecho, se nos dice que los habitantes de la Nueva Jerusalén no necesitan luz de lámpara o la luz del sol, porque el Señor Dios les dará la luz. Apocalipsis 22, 5. De esta forma, la sucesión de moradas o edificios que el Señor habrá preparado para sus redimidos formarían por sí mismas lo que Juan comparó como una especie de muralla, no necesariamente porque la ciudad tiene un muro defensivo. La ciudad está sobre un monte alto y grande, Apocalipsis 21, 10. Leamos su dimensión en una traducción literal. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña
12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales en toda su extensión. Apocalipsis 21:16. La tendencia de muchos teólogos modernos es tomar la ciudad celestial no como siendo real, sino puramente simbólica. Están siempre buscando en un sistema de interpretación llamado idealista qué símbolos, qué ideas pueden reflejar sin mirar a la realidad de los hechos. Así lo hacen también con el templo del cielo muchos que lo miran solo desde la perspectiva simbólica. Pero el Señor es claro al referirnos que hay un templo en el cielo y que también hay una ciudad. Y aunque al final en esa ciudad no ve templo, es cuando ya habrá terminado la salvación y el juicio de los malvados para siempre. Por consiguiente, esos teólogos no tienen problemas sin interpretar que la ciudad tiene la forma de un cubo con 1.400 millas o 2.300 kilómetros, no solo de longitud y anchura, sino también de altura. Algo inverosímil si fuese literal, porque tendría que sobrepasar por cientos de kilómetros la atmósfera. Pero los que creen que se trata de una ciudad real no la ven como un cubo, sino como una ciudad que puede visualizarse de una manera coherente. Por ejemplo, si la altura de la ciudad tuviese una medida cúbica tan inverosímil, igualmente ridícula sería su muralla con apenas 70 metros de altura, siendo que la extensión horizontal toma como referencia los extremos de la ciudad que están marcados por su muralla. Es razonable deducir que la altura de 140 codos de la muralla es pareja en toda su extensión horizontal. Nos dicen los arqueólogos, y se puede ver en las láminas, que en Siria y Palestina las ciudades se caracterizaban por estar rodeadas por murallas irregulares debido a su topografía desigual. Sin embargo, en las llanuras de Egipto y Babilonia, las ciudades estaban cercadas por murallas cuadradas o rectangulares. En esta diapositiva nosotros podemos ver otra muestra de murallas irregulares. Por lo cual la descripción de Juan parecería reforzar también la idea de que las murallas de la Nueva Jerusalén no serían serpenteantes en todo su recorrido, cambiando sus medidas a lo largo de su extensión, ni tendrían desniveles en altura, sino que formarían un cuadrado perfecto. En lo horizontal y en lo vertical, quiere decir el apóstol, serían iguales, no serían desiguales, no estaría desnivelado el cuadro de la ciudad. En este contexto, es legítimo preguntarnos sobre el lugar en que descenderá la Nueva Jerusalén. ¿Será sobre un lugar escarpado y por consiguiente sus murallas serían irregulares en altura y en extensión horizontal? La profecía de Zacarías que Elena de White tomó para describir el lugar sobre el que descenderá la ciudad celestial al concluir el milenio, nos muestra que esa ciudad será plana y por lo tanto la altura, longitud y anchura de la ciudad será proporcional en toda su extensión. Leamos la descripción ampliada del espíritu de profecía. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será único y único será su nombre. Zacarías 14, 5 y 9.
La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad, nos dice en el libro El conflicto de los siglos, Elena de White. Algunos teólogos que no visualizan la ciudad celestial como siendo real y por lo tanto deducen que tiene las medidas simbólicas de un cubo, descubren que el lugar santísimo del templo de Salomón tenía también la forma de un cubo y suponen que toda la ciudad es un templo, más definidamente el lugar santísimo. Pero Juan es claro al decirnos que la ciudad no es un templo, sino que Dios y el Cordero son el templo de ella. Además, no tenemos por qué dudar de la naturaleza material real de la ciudad de Dios. La siguiente cita de Elena de White es oportuna. El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. 1 Corintios 2:9. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. En síntesis, las medidas de la ciudad de Dios destacan dos nociones básicas que son perfección e inmensidad. Su hermosura se ve en el equilibrio perfecto de sus proporciones, así como en la descripción de su material. Su inmensidad está de acuerdo con la revelación de la gran multitud que nadie podía contar, según nos refiere Juan en el Apocalipsis, de toda nación, tribu, lengua y pueblo que están de pie ante el trono y frente al Cordero, alabando a Dios por su obra de redención. Apocalipsis 7, 9 y 10. Si una multitud tan grande a lo largo de los milenios será salva, hay esperanza para mí que soy un pecador. La ciudad de Dios no está atestada de gente porque hay moradas para todos los que vivan allí. ¿Deseas aceptar la invitación del Señor para habitar en su ciudad para siempre? Él será el Rey por toda la eternidad. Y no querremos otro Rey, porque ningún otro ser dio su vida por salvarnos. Concluyamos con una cita de Primeros Escritos, el libro Primeros Escritos, que nos exhorta a soñar con la ciudad de Dios y sus descripciones bíblicas como algo real y material que nos acercará más y más a Dios a medida que lo hacemos. Los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el cielo y allí estarán. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestiales no se satisfarán con las cosas de la tierra. Los tales hallarán bastante que hacer en sus momentos libres. Sus almas serán atraídas hacia Dios. Donde esté el tesoro, allí estará el corazón, manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y adoran. Su diversión consistirá en contemplar su tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna. Y mientras se espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercará. Y sentirán el poder del Espíritu Santo, lo cual tenderá a separarlos cada vez más del mundo y les hará encontrar su consuelo y su gozo principal en las cosas del cielo, su dulce hogar. El poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar sus mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y honrar y glorificar a Dios.